Buenos días, un sábado más desde el Museo de la Evolución Humana y STEM Talengel. Y hoy vamos a tener el honor de tener una masterclass súper especial. Nos acompaña Rosa García, que seguro que muchos la conocéis porque ha sido durante mucho tiempo la CEO de Siemens, pero tiene una carrera larguísima y que es el mes de las matemáticas. Ella es licenciada en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene más de 30 años de experiencia internacional. Su carrera prácticamente la ha hecho en Microsoft desde el año 1991. Ella nos va a contar más cosas. Tiene un currículum impresionante, la verdad, es un gran referente para todas las mujeres, pero para mí pienso que no es solamente todo lo que ha llegado a nivel profesional, sino todo lo que nos da a nivel personal. Y entonces no voy a decir más, le voy a pasar directamente la palabra y bienvenida, Rosa, muchas gracias por estar aquí, gracias a los partners y a todos los que hacen posible estas charlas cada mes. Adelante, Rosa, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, y muchísimas gracias a todas vosotras que esta mañana de sábado podéis estar haciendo otras cosas y habéis decidido conectaros a escucharme. La verdad es que lamento que la pandemia nos haga tener que relacionarnos así. Yo soy colaboradora habitual, lo más habitual que puedo. Cada vez que me invitan, ahí voy. De STEM Talengel y me encanta la relación con vosotras y me hubiera encantado poder hacer este evento en persona porque es mucho más cálido y porque además hubiéramos podido interactuar muchísimo. ¿No puede ser así? Bueno, pues vamos a hacer limonada de estos limones, intentar pasar esta hora y media, lo que queráis, conjunta de la mejor forma posible. Bueno, lo primero que quiero es deciros que me siento un poco en inferioridad de condiciones, porque yo he estado viendo que otras mujeres se han dirigido a vosotras, ¿no? Y me daban mucha envidia, porque una trabajaba en INTA y además era súper joven y había creado su propia empresa, otra llevaba el departamento de investigación de una farmacéutica, otra estudiaba el cerebro y a través del cerebro pues investigaba la teoría de la felicidad y os enseñaba a ser más felices. Y yo soy pues simplemente una consejera delegada o una presidenta o una miembro de un consejo de administración. Y esto pues a vuestra edad es bastante desconocido y sobre todo bastante poco interesante, creo. Así que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad. ¿Qué quiero hacer con vosotras esta mañana? Quiero hacer 4 cosas, ¿no? La primera es explicaros qué es esto de ser un consejero delegado o qué es esto de un consejo y para qué funciona y cómo funciona. La segunda cosa que quiero hacer es contaros mi experiencia, no porque crea que es espectacular, pero que creo que hay un par de aprendizajes y sobre todo que os puede dar valor para soñar, porque mi experiencia es sobre todo la experiencia de un sueño. Después quiero hablaros del futuro del trabajo, es decir, qué es lo que dicen los gobernantes y las grandes instituciones acerca de qué es lo que le va a pasar al trabajo en los próximos 5 o 6 años. Vosotros todavía estaríais en la universidad, pero os iría dando una pista de hacia dónde van las cosas y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que complementar nuestra experiencia para ser realmente personas que se pueden adaptar a ese nuevo mundo del trabajo. Y por último, daros un par de consejos, ¿no? Entonces, ¿qué hace una consejera delegada? Pues yo al principio lo he pensado y he dicho, pues quizá podemos ir a los tópicos, ¿no? Y los tópicos, ¿qué mejores tópicos que los que provienen del cine? Así que esta es una de las consejeras delegadas más famosas que hemos conocido en el cine, ¿no? Que no sé si habéis visto la película El diablo se viste de Prada. En El diablo se viste de Prada pues aparece la idea utópica de la mujer dirigente, ¿no? Donde pues la vemos ya por encima de la mediana edad, perfecta como siempre, guapísima, delgadísima,
y a la misma vez que tiene muchísimas cosas que hacer, siempre sabe, siempre va por el mundo jefando, diciéndole a todo el mundo lo que está bien, lo que está mal, iracunda, y que lo que espera a su alrededor es gente que le esté sirviendo, que les ofrezca café, agua, le lleve las maletas, le pasee el perro. Vamos, una imagen honestamente nada apetecible, ¿no? Yo creo que representa mucho la filosofía de lo que eran los altos dirigentes de las empresas de mitad del siglo XX, bueno, casi en algún punto hasta finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque eran personas que habían llegado allí normalmente porque tenían casi todo el capital, eran propietarios de su propia compañía, y porque habían llegado allí porque conocían casi todo y porque el mercado era lo suficientemente básico como para que con ese conocimiento que tenían, pues fueran capaces de ir diciéndole a la gente lo que tenían que ir haciendo. El mercado no era tan complejo y su conocimiento les valía suficiente. Y a partir de ahí, y el que tenían mucho dinero y que tenían mucho estrés, pues se fue creando esa idea de que podían abusar a sus colaboradores y podían ser personas de muchísimo carácter, que escuchaban poco y demás, ¿no? Todavía hay algunos y algunas consejeras delegadas con este tipo de carácter, pero en general las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos visto? Pues porque muchos años más tarde apareció otra película que espero que hayáis visto, que es El becario, que es la película de una joven ejecutiva que monta su propia empresa, es una empresa de ropa, de precios moderados, y que aquí la veis, ¿no? Que tiene tantas cosas que hacer que no puede ir por su oficina andando, tiene que ir en bicicleta para poder utilizar mejor el tiempo, como siempre tomando tantas decisiones que tiene que tener a su secretaria corriendo detrás de ella, pero en esta película ya aparecen otras cosas, ¿no? Aparecen una persona que realmente pues intenta tener un balance que no siempre se consigue entre su vida personal y su vida profesional, y una persona que, aunque es verdad que tiene a su alrededor un montón de gente que trabaja muchísimo y que está allí para servirle, la secretaria o las dos secretarias, el conductor y demás, pues escucha muchísimo, es más humano, construye la empresa con todos, sabe que el mercado cambia muchísimo, sabe que en la diversidad está la capacidad de triunfar, y pues es una persona refleja mucho más la visión de un ejecutivo del siglo XXI, ¿no? Bueno, esto son las pelis, pero ¿qué es de verdad ser un CEO en la actualidad, ¿no? Pues a mí me gusta definirlo como eh, las empresas son importantes. Posiblemente vuestros padres o vuestros familiares o la gente a vuestro alrededor, alguno trabaje en una empresa privada, ¿no? Y las empresas privadas, pues lo que tienen que hacer es ser capaces de aportar valor. Crean un producto, crean un servicio que hace que otros estén interesados en él, lo compran, generan un beneficio, y con ese beneficio pues uno puede acabar pagando a sus proveedores, pagando a sus empleados. Lo que se crea es un valor social. O sea que en general esa filosofía del empresario como alguien sin escrúpulos y demás es algo que se tiene que acabar dejando. Algunos habrá, pero como todo, prehistóricos que acaban, que simplemente el propio mercado hará que vayan desapareciendo, ¿no? La labor del consejero delegado se divide, a mi gusto, en tres partes. La primera tiene que ver con ser el entrenador de su equipo. Entrenador o entrenadora, perdonadme que haya puesto entrenador, pero es que honestamente casi estaba a punto de decir del Bosque, y os voy a explicar por qué, ¿no? A mí, que no me gusta mucho el fútbol, esta es una de las figuras que me ha atraído desde siempre como líder, ¿no? ¿Cuál es la labor del consejero delegado de una empresa?
Pues la primera es decidir exactamente cómo es que su equipo va a triunfar, que es lo mismo que hacía Del Bosque. Decidía, bueno, tenemos que jugar, esta es nuestra competencia, ¿a qué vamos a jugar? ¿Al ataque, a la defensa, al tiki-taka? ¿Cómo vamos a jugar? ¿No? Y era muy importante la definición de cómo iban a jugar y sobre todo luego la forma en la que se lo contaba al equipo y les alineaba. Después, su labor era entrenar a su equipo para que fueran capaces de ejecutar eso que habían estado, él tenía en la cabeza, ¿no? De decir, esta es la forma en la que vamos a tener el éxito. Y después acompañarles, les daba muchísima libertad. Si os fijáis, la mayor parte de los entrenadores están en el borde del área pegando gritos y demás. Del Bosque no. Del Bosque es un hombre que se sienta detrás, ve el partido y en muy pocas ocasiones sale y da una voz, y os puedo asegurar que mientras que los entrenadores que están todo el día dando órdenes y demás, sus jugadores al final acaban ignorándoles porque no pueden jugar y escuchar y obedecer y hacer cosas que no les salen a ellos porque ni están entrenadas, ni les sale en su cabeza ni en su corazón, pues cuando Del Bosque da una orden, los jugadores, vamos, la ejecutan sin mirar, porque tienen esa confianza de que ese entrenador les guía, ¿no? Y luego, ¿cómo es capaz de acompañarlos cuando ganan y siempre dice, ha ganado mi equipo, o cuando pierden y siempre dice, he debido ser yo, que no les he debido entrenar bien o que no he debido tener la estrategia adecuada, y cómo carga con sus responsabilidades, ¿no? Y cómo les motiva, les explicó, ganamos el campeonato del mundo, y porque les explicó a los jugadores, entre otras muchas cosas, que España estaba destrozada, que estaba pasando uno de los peores crisis del mundo económicas y que necesitaba alinearse en un sueño, y que ese sueño era que la selección ganase el campeonato, ¿no? Y se pudieron ver imágenes donde pues jugadores que estaban un poco deprimidos los abrazaba así por el hombro y andaban por la banda y les iba dando sus recomendaciones. Pues todas estas cosas es las que el consejero delegado perfecto acaba haciendo. Vale, pero con esto no es suficiente, porque ahí nos bastaría un consejero delegado como un entrenador que no gana partidos, pues al final no sirve para nada. Entonces, vosotras que estáis estudiando químicas, espero que sabéis lo que es un catalizador, que es algo que se echa en una reacción química y que hace que la reacción química sea más eficiente, se haga más rápida, o se consuma menos calor o menos energía o menos reactivos. Pues parte del consejero delegado es ser eso, ser catalizadores. Ellos no hacen las cosas, tienen un montón de gente que hacen cosas, como os decía ahora, casi todos ya con muchísimo empowerment, que pueden tomar sus propias decisiones, que solo están dirigidos a muy alto nivel por ese consejero delegado, pero ese consejero delegado cuando interviene, cuando hace algo, esas poquitas cosas que hace realmente lo que hacen es que aceleran muchísimo la productividad de la empresa. Y en el pasado, pues la empresa solo tenía que ser responsable de sus actividades con respecto a sus propietarios, es decir, aquellos que eran los dueños de la empresa, ¿no? Y a veces era una persona, a veces era una familia, y en el caso actual, pues los hay un poco de todo, pues, empresarios personales, familiares o incluso sociedades anónimas, que son aquellas donde uno puede comprar acciones, pone, pues yo qué sé, 5 euros o 1000 euros, compra acciones y ya eres parte de la empresa, ¿no? Bueno, pues ahora los consejeros delegados también son responsables delante de la sociedad para intentar dejar una sociedad mejor y mejor organizada. ¿Vale? Y por eso digo que son embajadores. Cuentan por qué la empresa está haciendo cosas que son buenas no solamente para sus propietarios, sino también para la sociedad en general. Si esto lo tuviera que poner en algo más concreto, pues en el fondo lo que hacen es esto, ¿no? Hacen estrategia, luego definen cómo va a estar la empresa organizada, quiénes van a ser los directivos, cómo son los equipos, cómo se va a trabajar, cómo se va a compensar. Después se hace que se ponen los procesos de tal forma que pues, en una fábrica nada se quede parado, o en una empresa de servicios, pues desde que se recibe el pedido hasta que se hace el servicio todo funcione perfectamente.
Por último, pues hay que relacionarse con los propietarios, que a eso es lo que llamamos la relación con el consejo, que en el fondo son sus jefes, y tienen que relacionarse con la sociedad, con los sindicatos, con las ONGs, con los gobiernos, para explicarles lo que os decía, esa labor social que también hace la empresa. Y por último, pues como todos los trabajadores, tienen que dar el callo y hacer su trabajo individual. Entonces, me gustaría poneros un ejercicio, y es este. Cerrar los ojos, a ver si se atreve alguien a contestar. Y Susana, si se atreve alguien a contestar, por favor, dímelo. Perfecto. Imaginaros que sois el consejero delegado de una aerolínea que se llama Singapore Airlines. Singapore Airlines es una aerolínea, la aerolínea de Singapur, y no sé si sabéis qué es Singapur, pero por si no lo sabéis, os lo digo. Singapur es un país ciudad, es decir, que es una gran ciudad y además es un país. Entonces, su aerolínea es una aerolínea puramente internacional y se reconoce en el mundo como la mejor aerolínea del mundo porque te hace sentir que estás en Singapur desde el momento en el que te montas en sus aviones. La calidad es excelente, la comida es excelente y demás. Llega el COVID, nos encierran a todos las personas que vivimos en los países económicamente más potentes en casa y, por supuesto, pues se cancelan todos los aviones. Y allí está el consejero delegado que se tiene que plantear muchas cosas, ¿no? La primera es, Dios mío, ¿cómo protejo a mis colaboradores, a mis empleados, a nivel de salud? ¿Qué tengo que hacer? La segunda es, bueno, ¿cómo voy a ser capaz de decirle a las personas que han comprado un ticket en mi aerolínea que no se preocupen, que les voy a devolver el dinero y que sigan confiando en nosotros y demás? O sea que tengo que seguir teniendo relaciones con los clientes, tengo que tener relaciones con mis proveedores, los que me vendían pues la comida o los que me vendían la gasolina para ser capaz de despegar los aviones y demás, los que me vendían los platos, los vasos, tal. Y por último, tengo que ser capaz de tener una economía suficiente como para poder pagar y sobre todo que cuando salga el COVID podamos seguir siendo una aerolínea y no seamos una empresa quebrada con todos mis colaboradores, no un porcentaje de ellos, pero todos despedidos, ¿no? Porque la empresa sea ruinosa y no se pueda mantener. Imaginaros cómo se siente un consejero delegado con todas esas responsabilidades en sus espaldas. No puede dormir, no puede comer, se encuentra fatal, pero tiene que salir adelante. ¿Cómo creéis que el consejero delegado propuso a su equipo reinventar Singapore Airlines de tal forma que pudieran mantener un poco de dinero en caja y que pudieran, cuando el COVID desaparezca, seguir volando en el futuro? ¿A alguien se le ocurre? A ver si contesta alguna. No hay ideas buenas o malas. A ver si alguna de vosotras tiene un montón de imaginación. A ver si alguien se anima. A ver. Animaros. Hay una muy obvia, muy obvia, muy obvia. Si soy una aerolínea y no puedo llevar pasajeros, ¿qué podría hacer? Bueno, veo que no. Mira, contesta Laura Pascual, dice, se me ocurre idea de algo de como viajes virtuales. Bueno, por ahí va la cosa. Enhorabuena, Laura. No solamente eres inteligente, sino muy creativa. Por ahí va la cosa. Mirad. Y Claudia Peña dice transporte de material médico. Pues también por ahí va.
El problema en el transporte del material médico es que, como os decía, es un estado-ciudad, entonces ellos no tienen fábricas ni podían haber sido material médico, podía haber sido cualquier otra cosa, imaginaros, ¿no? Motores, o si estuviera estado en China, pues dejas de transportar personas, pero transportas materiales en general. Pero esto es un estado-ciudad, de ahí hay muy poquito que transportar. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Mirad la creación. Futuras consejeras delegadas, que veo que ahí hay muchas buenas ideas. Bueno, pues mirad lo que se les ocurrió. Lo que decidieron era que nosotros tenemos varias cosas. Tenemos aviones, tenemos azafatas, tenemos cocineros y tenemos pilotos. Y tenemos un renombre magnífico en todo Singapur acerca de lo buena que son el personal de nuestra aerolínea. Entonces, decidieron convertir los aviones en restaurantes. El restaurante A380, y ahí pusieron a cocinar a estos cocineros tan buenos que tienen, ¿no? Y a servir esta comida a sus azafatas, ¿no? ¿Qué podían hacer los pilotos? Porque los pilotos no podían despegar. Pues inventaron un producto que se llamaba dentro de Singapore Airlines. Y esto lo que hacía era que la gente podía apuntarse y iban a aprender a pilotar. Entonces los pilotos les entrenaban, les hacían, pero no era solamente para personas mayores, eran para niños y demás, porque lo que hacían era, trabajaban con un simulador. Exactamente, entonces hacían esos viajes virtuales, despegaban y aterrizaban aviones y demás, muy, muy divertido. Tenían hoteles, entonces, claro, esto de irse de vacaciones, pues era imposible. Entonces, lo que les propuso es, ya que no pueden ustedes ir a ninguna parte del mundo, nosotros vamos a crear, pues yo qué sé, la semana de Francia, la semana de España, y en nuestros hoteles, ustedes en vez de irse de vacaciones, se pueden hacer un staycation, es decir, vacaciones en casa, pero dentro del hotel, ¿vale? Y les hacía sentir virtualmente que estaban en otros países. Y por último, pues si uno quería dar un homenaje porque era un cumpleaños o algo en alguna de las reuniones sociales, podían contratar el catering de Singapore Airlines y les llevaban la experiencia de la comida de Singapore Airlines, que era tan conocida, a su casa. Así que, Laura, enhorabuena porque has acertado de lleno, ¿eh? Fenomenal. Pues con esto queda claro qué es ser un consejero delegado. ¿Hay alguna pregunta acerca de este tema? Porque voy a pasar a otra totalmente distinta. Pues a ver si alguien se anima. Sé que vamos con un poquito de retraso, por eso os estoy dando estos 30 segunditos, que es lo que tenemos de retraso entre lo que yo hablo y vosotros escucháis, ¿no? Bueno. Pues de momento no hay ninguna pregunta. Pues paso a la siguiente y si se os ocurre algo, Susana lo apunta, ya no voy para atrás, pero al final de mi presentación vamos respondiendo a todas, ¿vale? O sea, que no os cortéis, id haciendo las preguntas según se os vayan ocurriendo, ¿no? Como os decía, la segunda parte que os quiero contar es quién soy yo y qué se puede aprender de mí, ¿no? Y yo soy una persona que en general no me gusta mucho hablar de mí misma, pero vamos a hacer hoy una especie de striptease emocional porque creo que es importante, ¿no? Mirad, yo soy una mujer que nació en Madrid hace 56 años, ¿no? Ahí podéis ver una de mis fotos de jovencilla. Por el color de la foto os podéis imaginar que ya voy peinando canas, que soy de esa generación silver, ¿no? Yo nací en un Madrid, soy una especie de error genético, ¿no? Cuando uno cierra los ojos y piensa en la alta dirección de una de las grandes empresas, pues normalmente piensa en un hombre, en general, piensa en alguien que tiene 60, 70 años, en general, y normalmente piensa en alguien que tiene unos apellidos pomposísimos, ¿no? De estos de Martínez del Río, Arriestó, tarararara, de estos que son, bueno, conde de o condesa de, casi, ¿no? Y que han estudiado en colegio privado, que han tenido institutriz, que hablan 5 idiomas y demás. Bueno, pues a mí me gusta contar mi historia
porque es una historia de alguien que tiene dos apellidos de lo más populares. Mi primer apellido es García, que es el apellido más popular que hay en toda España, y mi segundo apellido es García, nuevamente. El primer, el primer apellido más popular de toda España. Provengo de un barrio súper humilde de Madrid, ¿no? Un barrio en el que cuando yo nací, en el año 1965, fijaros que ya había pasado la guerra civil española hacía muchos, muchos años, pues todavía vivíamos en posguerra, ¿no? Como no tenían muy claro si nuestros padres tenían dinero o no para darnos de comer, pues nos daban una especie de triangulitos de leche para desayunar y para cenar antes de empezar la clase, y lo último que hacíamos en la clase. Y el colegio, pues había un colegio para el doble de niños, o sea, que hubiéramos tenido que tener para los niños que éramos en el barrio 2 colegios, pero solamente había uno. Así que los utilizábamos en 2 sesiones. Había unos niños que entrábamos a las 8:30 y salíamos a las 11, y salían a las 11, pasaban una limpieza, a las 11:30 entraba el segundo grupo, que era yo, de 11:30 a 2. A las 2 nos íbamos a comer y entraban los que se habían ido a las 11 de la mañana, pasaban un trapito y empezaban de 11:30 a 4, y luego volvíamos los que nos habíamos ido a las 2 de 4:30 a 7. Así que imaginaros el tipo de barrio en el que yo me encontraba, ¿no? Un barrio pues muy, muy proletario, donde pues yo aprendí a hablar inglés cuando tenía 21 años, cogí mi primer vuelo cuando tenía 21 años y creo que vi el mar cuando tenía 10 o 12, o sea que de ahí provengo, ¿no? Y la verdad que tuve suerte, ¿no? Porque tuve una madre y un padre, esto que veis ahí, que dice, no limite su educación, es una mujer del siglo XXI, era algo que mi madre recortó de una revista y que me dio para pegar en la carpeta, y tuve pegada en la carpeta durante mucho, mucho tiempo. Nunca fue una mujer que me fuera a dejar amedrentar por las cosas, pero vamos, tampoco tenía grandes objetivos en la vida. Yo lo que quería ser cuando era pequeña era dedicarme a trabajar en un zoo, y cuando fui un poco más mayor ser maestra de matemáticas. Y aquí vuelve otra de mis pasiones, las matemáticas, ¿no? A mí me encantaban las matemáticas, me encantaban y sentía que se educaban fatal, ¿no? Y que yo quería, pues ni mi padre, ni mi madre, ni nadie de mi familia había ido nunca a la universidad. Así que yo quería ser la primera universitaria que iba a la universidad a aprender matemáticas para convertirme en la mejor de las profesoras. ¿Por qué me gustaban las matemáticas? Bueno, pues lo primero, porque me parecían súper prácticas. Es que las necesita uno en la vida diaria para todo, para ir a comprar, para hacer trueques con tu hermano, para, para saber un poco de cualquier cosa, ¿no? ¿Cuánto voy a tardar en llegar a un sitio determinado? O sea, está totalmente involucrado en las cosas que tenemos en nuestra vida diaria para ser productivos y efectivos. Y también me daba cuenta que sabiendo matemáticas, pues era capaz de sacar mejores notas en otras disciplinas, en la física, en la química, y yo decía, jo, ¿por qué se darán tan mal las matemáticas, ¿no? En el fondo, las matemáticas son, no sé si os habéis dado cuenta, un lenguaje, que es un lenguaje además universal. O sea, vosotros escribís una fórmula matemática, se la mandáis por correo electrónico a un canadiense, el canadiense no habla castellano, vosotros no habláis inglés, y sin embargo sabéis perfectamente qué es. Y ese lenguaje universal además tiene una serie de reglas universales, es decir, que vosotros le decís a ese canadiense que despeje la ecuación y la despeja si es bueno, igual que vosotros, ¿no? Y con ese lenguaje abstracto y universal, pues nos ayuda a los que nos gustan las matemáticas, y espero que a vosotros os guste, pues os ayuda a ser lógicos en general, ¿no? O sea, es decir, sabéis que hay una serie de normas que tenéis que conocer, tenéis que tener los fundamentos sólidos en vuestra cabeza, porque si no, os equivocaréis. Tenéis que, con esos fundamentos que tenéis, pues hacer las cosas muy bien, ejecutar muy bien las cosas, tener seguridad en los procedimientos, ¿no? Y cuando hacéis bien las cosas, pues acabáis y decís, bien, tengo la seguridad en los resultados, ¿no? Sé que lo que he hecho lo he hecho bien.
No sé a vosotros, pero a mí lo primero que me gustaban las matemáticas era porque era una especie de competición. A mí me ponían un problema, yo me ponía ahí a pensar, metía mi creatividad, buscaba mi lógica, pensaba ordenadamente, preparaba, abstraía las cosas y conseguía el resultado. Y ¡pah! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! Y me daba una sensación de boost como la gente cuando bate, yo qué sé, un récord olímpico o algo así, ¿no? No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Y cuando fui mayor y estudié matemáticas en la universidad, pues llegué a un grado todavía más abstracto, ¿no? Donde cuando me enseñaban una demostración matemática yo era capaz de saber si la demostración era una demostración pedestre, aburrida y rutinaria, o era una demostración llena de creatividad, llena de abstracción y que era elegante. Y yo había momentos en que decía, qué bonita es esta demostración. O sea, que imaginaros hasta qué punto me gustaban las matemáticas. Y la verdad es que no las he utilizado, no he sido profesora de matemáticas en mi vida, desgraciadamente, pero las he utilizado muchísimo en mi vida porque creo que, y luego lo vais a ver, son herramientas fundamentales para triunfar en el trabajo, ¿no? Y yo acabé y lo que quería ser era matemática y como mi familia no tenía dinero, pues dije, bueno, pues voy a aplicar a cualquier empresa que haya, que no es una mala cosa. Y me contrató una empresa de tecnología. Yo me presenté allí para hacer demostraciones, como cuando vais al Corte Inglés o a algún lado y va alguien y os dice, oiga, ¿no querrá usted? Mire, le hago una demo. Bueno, pues, pero me dijeron, no, en vez de esto sirves para algo más. Mira, vas a hacer, fíjate por dónde empecé yo, soporte técnico. Cuando alguien no sabe utilizar una impresora o un programa de autoedición tipo Word o demás, que le llame a usted y usted le dice cómo hacerlo. O sea, que era una especie de médico tecnológico a distancia. Y yo pensaba decir, me daba igual, no era algo que fuera mi pasión, iba a ser 6 meses, iba a ganar un poquito de dinerito, suficiente para poderme pagar este curso de capacitación al profesorado. Y en estos 6 meses cambió mi punto de vista sobre el mundo. Me enamoré de la tecnología, me enamoré de lo que la tecnología hace para la vida de la gente y me enamoré de empresas como Microsoft, que permitía a la gente pues, utilizar tecnología que era más o menos barata, que era muy simple, no había que ser un ingeniero para poder utilizarla y que les permitía pues, disfrutar mejor de su tiempo libre y hacer que sus empresas fueran más efectivas, ¿no? Y estuve 20 años trabajando en Microsoft. Y trabajé en España como directora de soporte técnico, pero luego también pues, me fui a Estados Unidos y fui responsable de la estrategia mundial, volví a España. Con 36 años fui consejera delegada, que como os decía, acordaros, ¿no? Esa visión del señor de 70 años, pues imaginaros la cara que se le puso cuando a una de las principales multinacionales del mundo en España, pues le dieron el trabajo a una chavalita de 36 años con pinta de 20, la verdad, siempre he tenido pinta jovencilla, y que le tocaba dirigir una de estas grandes compañías. No lo debía hacer mal, me hicieron vicepresidenta europea de consumo, estuve muchos años allí, y después, pues, pensé que ya la tecnología de Microsoft, que era puro software, me había enseñado muchas cosas, pero no salvaba vidas, no despegaba aviones, no ahorraba tecnología, no permitía hacer un mundo más verde. Y entré en Siemens, que es una empresa que hace trenes, hace edificios, hace industrias, hace empresas de energía, y aprendí totalmente desde cero, ¿no? Así que así fue mi vida, ¿no? Y aquí os digo es cómo llegué hasta aquí. Pues mirad, ahí a la izquierda, con el pelo corto y jovencita, cuando me fui a los Estados Unidos, ya con la bandera de Siemens muchos más años a mis espaldas, ¿no? Yo creo que llegué hasta allí siempre tomando muchísimos riesgos, muchos riesgos. Recuerdo que cuando me fui a Estados Unidos, pues me fui con un niño de 30 años, digo, de 30 años, no, recién nacido, yo tenía 30 años, y cuando me fui a Siemens, pues entré en una compañía de la que no sabía absolutamente nada, ¿no? Y a pesar de todo, pues confié en mí, en mi capacidad de trabajo y de aprendizaje, y ahí llegué, ¿no? Y ¿por qué digo que os querría decir que hay cosas que se pueden aprender, ¿no? Pues
La primera es esa, es que si tenéis un sueño y que si vuestro sueño un día es ser cualquier cosa, me da igual, astronauta, director general de una empresa, investigador, jefe de una farmacéutica, lo que queráis, ¿no? Que no penséis que porque no tenéis un apellido pomposísimo, que porque habéis estudiado en un colegio normal, porque no habláis 5 idiomas, no se puede hacer. Que si yo he podido, que soy una persona normal y corriente, lo puede hacer cualquiera. Y os decía que yo creo que he llegado allí por varias cosas, ¿no? La primera es porque siempre trabajé en lo que para mí fue mi pasión, lo que, como os decía, ¿no? Yo me levantaba cada día y pensaba que dejaba a mi marido, que por cierto me ha durado todos estos años, ojalá me siga durando, y mis 3 hijos, pues porque iba a trabajar en una empresa que estaba dejando un mejor mundo, ¿no? Desde el punto de vista de aplicar el software o desde el punto de vista de aplicar el hardware para dejar un mundo mejor. Y eso me provocaba una pasión que yo no contaba horas, que de verdad me hacía concentrarme y dar lo mejor de mí misma, ¿no? He visto que muchísimas otras ponentes os hablan de que hay que trabajar muy duro y es verdad. La palabra trabajo y la palabra éxito solo viene antes que trabajo en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Normalmente uno tiene que trabajar mucho, mucho, mucho y las cosas no te vienen nunca regaladas, ¿no? Pero lo que aprendí me lo enseñó mi madre. Mi padre, ahí yo tengo dos tendencias, ¿no? Como os decía, ninguno de los dos habían ido a la universidad, mi madre casi no sabía leer, mi padre sí, un hombre muy culto. Y mi padre me enseñó la importancia del trabajo, de la matemática, de la lógica, era un hombre frío, más calculador. Y mi madre me enseñó que en el mundo hay que trabajar en equipo, ¿no? Que en ese barrio donde vivíamos, pues si los niños no acabábamos drogadictos era porque unas madres cuidaban de los hijos de otras, mientras las madres estaban trabajando en una fábrica o donde estuvieran trabajando y que se necesitaba un barrio para que, junto y unido, para que saliéramos todos de la situación donde nos encontrábamos, ¿no? Y me enseñó muchísimo la importancia del trabajo en equipo. Yo siempre me he rodeado de los mejores y juntos hemos tenido éxitos y a juntos nos ha ido bien las cosas, ¿no? No he parado de aprender y nunca me ha dado miedo. Cada día, incluso hoy, le dedico 1 o 2 horas de lectura al día. Y ese aprendizaje no siempre es un aprendizaje técnico. A veces es leer un libro de literatura, porque al leer sus páginas te pones y te empiezas a sentir empatía o imaginación o creatividad. A veces es leer un informe de negocios. A veces es hablar acerca de cómo se va, pues no sé, hacia dónde va la economía, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va la psicología. Cuando estoy deprimida busco cómo ser feliz, muy importante, trabajo en equipo. Y luego también muy importante la ética, ¿no? Siempre se dice que los empresarios son justo, no son éticos. Y eso a lo mejor sería en el siglo XX, pero en el siglo XXI, donde todos tenéis una cámara y cualquier cosa que se hace se sabe, pues la ética es súper importante. Mi madre decía que ser ético es hacer el bien cuando no te ve nadie, ¿no? Y yo le digo, y es verdad, y yo intento ser ética haciendo el bien cuando no me ve nadie, pero yo les explico a mis hijos que ahora hay que ser ético o por convicción o por inteligencia, porque no hay un momento en el que no te vea nadie y que la sociedad no va a permitir a personas que no son éticas tener éxito. Así que muy importante la ética, el que todo lo que hagáis corresponda a la bondad y también a la legislación. Y por último, la valentía. Yo he tomado muchísimos riesgos, muchas cosas que me podrían haber salido mal y me han salido bien. Y siempre he tomado esos riesgos medidos, en el sentido de que uno no se puede tirar a la piscina si al final tu riesgo va a hacer que tus hijos acaben durmiendo en la calle o cosas de estas, ¿no? Pero siempre los he tomado medidos y yo creo que es muy importante. El que no toma riesgos y el que no es valiente, pues tampoco consigue grandes cosas.
Así que esa soy yo y como os decía, mi aprendizaje para vosotras es que tenéis que tener un sueño y que tenéis que perseguirlo sin pensar en todo lo que creéis que está en vuestra costra, porque incluso personas mediocres como yo han podido llegar a donde yo estoy a pulmón, sin un enchufe y sin conocer a nadie. ¿Vale? Si se os ocurren preguntas, ya Si sabéis. tienes alguna pregunta, muchísimas gracias, Rosa. Vaya pedazo de masterclass nos has dado. La verdad, siempre enganchas y la haces especial. Dices que eres como una más, pero no es así, eso no es verdad, porque realmente llegas y yo creo que pones esa valentía y esa fuerza y esa pasión en cada cosa que haces y eso al final, aunque a lo mejor pues sí, puede que alguna cosa te haya podido salir mal, pero con esa fuerza yo creo que te ha llevado a estar donde estás, ¿no? Mira, tenemos una pregunta de Sara desde León, Sara García Becares, nuestra compañera. Dice, ¿cómo das el salto de atender el teléfono a dirigir el CAU? ¿Qué skills resaltarías? ¿Qué skills que te ayudaron a dar ese salto? Eh, pues la verdad, como os decía, que ser un poco jabata, ¿no? Porque yo estaba siendo responsable primero de atender el teléfono, pues lo voy haciendo bien y quién es la mejor en el mundo de los tuertos, bueno, pues la hacemos jefa de la atención telefónica, ¿no? Y me hacen jefa del departamento técnico, ¿no? Y llega un momento determinado donde yo me apetece hacer algo nuevo, aprender algo nuevo y viene el presidente europeo, perdón, mundial, que es Steve Ballmer de Microsoft, y me dice que estamos haciendo una entrevista y yo le empiezo a contar problemas y él se queda así mirando y dice, ¿por qué crees que todas estas cosas que me estás contando pasan en nuestra organización? Y yo, y ahí saco un poco la valentía, le digo la verdad, le digo, mira, creo que tienes un problema en la corporación. En Estados Unidos nadie de los que trabajan tiene un pasaporte, nadie entiende el mundo y somos demasiado, no somos una empresa multinacional, somos una empresa americana en muchos sitios. Y entonces él me dice, ¿te vendrías? Y yo en el calor del momento le digo que sí, y lo hablo con mi marido. La historia es larguísima, si un día tenemos tiempo os la cuento porque es grandísima y divertidísima y al final ahí acabó, maleta en mano con marido e hijo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí fue la valentía y luego muchísima el coraje, la capacidad de aprender. Como os decía, yo no sabía nada porque hablaba un inglés horroroso, que tuve que aprender a marchas forzadas, viviendo allí, la aprendía en la calle, a todas horas estaba intentando mejorar, oía la radio, incluso fui hasta a una empresa de terapia para que me quitaran el acento, ¿no? Porque es que no se me entendía ni jota. Después de eso, yo creo que mucho la empatía, lo que os decía de mi madre, ¿no? Yo cuando iba a hacer estrategia intentaba entender a todos, a los clientes, a mi empresa, a los desarrolladores, a los directores de finanzas y demás, y luego las matemáticas, que en tu mente pues tienes esa calidad, todos esos números que hay, esa capacidad de decir, bueno, venga, esto es un problema y tiene que tener solución. Vamos a poner una solución que tiene que tener un 75% seguramente es pura orden, puro procedimiento, puro análisis, analizar la documentación de forma crítica y también pues, algo de emoción, lo que os decía, esa parte que me había enseñado mi madre, ¿no? De decir cómo alío, cómo motivo, cómo hago que la gente vaya en esa dirección y podamos crear una estrategia que sea atractiva, ¿no? Se juntó todo eso ahí en un paquete y pues a partir de ahí pues fui responsable de estrategia mundial de una gran multinacional con entre los 30 y los 37 años. Así que volví a España ya como la consejera delegada de Microsoft en España. Madre mía, a mí me impacta muchísimo ese valor para ir hasta Estados Unidos con la familia. Realmente fuiste muy, muy valiente. Y Lo ahora que disfruté, coste, no lo hacía por valentía ni por fanfarronada, lo hice por generosidad, honestamente, porque yo lo que quería era que mis hijos pues tuvieran una experiencia que yo no había tenido, que era vivir en otro país y aprender un idioma de forma nativa. O sea, cuando les oigo hablar inglés ahora, les digo, esto os lo y se ríen mucho de mí y de mi acento, siempre les digo, igual, esto os lo he regalado yo, ¿eh?
Y en este mundo de crisis, ¿hacia dónde? Yo no sé, pienso que tienes ahí eres esa luz, ¿no? De líder para muchas mujeres. O sea, ¿qué mensaje darías a esta nueva generación eh, con todo lo que nos viene, todo lo que en este momento tan especial? Pues Susana, esto es una perfecta unión a las otras dos cositas que les quiero contar a las jóvenes en esta mañana. Les quiero hablar del futuro en el trabajo y no les voy a hablar de ideas que se me han ocurrido a mí antes de ayer ni nada, sino que me he ido al World Economic Forum y si alguna os interesa y os apetece, han publicado The Future of Work, han publicado 6 documentos interesantísimos que os puede interesar leer en detalle. Y luego 3 consejitos rápidos, ¿no? De abuelita cebolleta. Futuro en el trabajo. En el año 2000 estaba yo todavía en los Estados Unidos, o sea que ha llovido un montonazo. Os voy a contar una experiencia que fue maravillosa. Me voy a Chile, a Codelsa, ¿vale? Creo que se llamaba Codelsa, la verdad, porque han pasado tantos años. Estoy hablando a lo mejor del año 2000 o 2001. Y me encuentro a esta persona que veis a la izquierda, que no sé si os podéis imaginar qué hace. Esto que hay a la izquierda con esta persona que tiene un mono naranja es un minero. Y yo cuando lo vi, mi corazón daba palmadas de alegría. Dije, qué maravilla, fíjate. Ya entiendo para qué funcionan los joysticks. Por fin, yo que decía a mi hijo que deja de estar todo el día jugando con la videoconsola. ¿Para qué sirven los joysticks? De pronto lo entendí perfectamente, ¿no? Dije, fíjate, en vez de tener que entrar a la mina con todos los problemas que hay, de trabajar a cientos de metros bajo tierra, de cómo se te contaminan los pulmones y tienes que dejar de trabajar por unas enfermedades durísimas, de la cantidad de problemas que puedes tener porque te puedes quedar enterrado a la mínima de tal. Fíjate, estos mineros ahora que van a trabajar, es verdad que se necesitan menos mineros porque estas máquinas que picaban, que recogían y que transportaban el material fuera de la mina, pues eran mucho más eficientes que los propios mineros. Y fíjate, aquí fuera de la mina, sentados en un sillón cómodo y con su joystick. Fenomenal. Esto de la digitalización es magnífico. Se me había olvidado la cantidad de personas que tenían una baja cualificación tecnológica que podrían perder sus puestos de trabajo. Yo en ese momento me quedé totalmente flaseada acerca de que bien, oye, son menos los que van a trabajar de mineros, pero los que van a trabajar de mineros van a trabajar mucho mejor. Pero la cara se me puso un poco verde cuando de pronto me montan en un autobús y me dicen, señora, vamos a ver ahora dónde controlamos las minas. Y no solamente esta mina, todas las minas que tenemos en Chile. Va a ver usted nuestro departamento de ingeniería, ¿no? Entonces yo me imaginaba que iba a haber pues, un departamento de ingeniería con cientos y cientos de ingenieros. Foto que veis a la derecha. Lo que veíamos eran poquísimos ingenieros, 4 o 5 ingenieros, y una sala llena de cientos de pantallas. Y entonces me explicaron que la digitalización, pues lo que estaba haciendo era que hablaban con los ingenieros, cogían toda la información que había en ingeniería, la acababan programando, acababan utilizando, como yo decía en matemáticas, esta idea de que hay que buscar cuáles son los fundamentos de la ingeniería, tenemos que poner esos fundamentos, hay que programarlos de una forma muy, muy bien hecha, de tal forma que se creen procedimientos y los resultados que vamos a obtener pues serán incluso mejores de lo que pueda hacer un ingeniero. Lo metemos en una máquina de supercomputación y perfecto, puedo hacer el mismo trabajo que hacía antes, solamente que ahora tengo una serie de ingenieros que los necesito para utilizar un poco la experiencia y el sentido común, que son cosas que no se pueden programar, y un montón de ingenieros que lo que hacen es siguen programando con la nueva información que vamos recopilando y que vamos aprendiendo utilizando inteligencia artificial, utilizando machine learning y otras cosas, vamos programando este supercomputador, ¿vale? Y entonces yo dije, ya, pero entonces hay un montón de puestos de ingenieros que van a desaparecer. Y me dijeron, sí, es verdad. También esta nueva tendencia hace
que no solamente desaparezcan los puestos de bajo valor añadido y más básicos, que no son tan tecnológicos, sino también puestos más tecnológicos. De hecho, yo lo había visto en el primer año en el que yo entré a trabajar en Microsoft, en el año 1991, pues hasta entonces hacer una página Windows es simplemente pintar una ventana y decir y poner clic aquí y que tú clicaras y se abriera otra ventana vacía, era más o menos 3 o 4 días de programación. Cuando yo llegué, Microsoft lanzó una cosa que se llamaba Visual Basic, que no sé si lo seguirá vendiendo todavía, y que en menos de 5 minutos permitía hacer lo mismo que antes había que estar 3 o 4 días programando. Pues lo mismo está pasando actualmente con muchos lenguajes de programación y lo mismo está pasando con muchas áreas de la ingeniería. Y entonces, pues estos son otros ejemplos, ¿no? Como antes se hacía una fábrica y luego se corregía y luego se veía si tal como se había programado la fábrica iba a afectar o no a pues, los trabajadores, si iban a tener dolores lumbares o no y tal. Y todo esto, pues a día de hoy se crea un gemelo virtual de la fábrica, se digitaliza absolutamente toda y pues se decide si es mejor tener una persona o tener un robot y demás. Y se toman decisiones. Entonces, en el fondo, como yo decía aquí, ¿no? Pues la digitalización y la robotización es la respuesta. También es un problema, está clarísimo, y de eso es de lo que os quiero hablar ahora. Pero es ese tipo de problema que no podemos mirar para otra parte. Una empresa no puede decir que yo no me quiero digitalizar o yo no me quiero robotizar, porque si no lo haces tú, lo hará la vecina y entonces te echarán del mercado porque serán capaces de hacer lo mismo que tú, más barato, nadie querrá comprar tus productos, tendrás que cerrar y al final mandarás a todos tus colaboradores al paro. O sea que la digitalización y la robotización es el problema, pero también es la respuesta. Y le han preguntado a los líderes mundiales, ¿no? Ir pensando si tenéis preguntas de esta zona. ¿Hacia dónde va el mercado de trabajo? Porque supongo que os estaré poniendo un poquito nerviosa. Pues sí, es para ponerse, porque estamos en un momento de cambio. Y ese momento de cambio no se espera que el ritmo de adopción de nuevas tecnologías vaya a aflojar, es decir, que todos estos cambios que yo os llevo diciendo que han ocurrido ya desde hace 20 años, lo que va a pasar es que se van a ir acelerando. De tal forma que en los próximos 4 años, si miráramos el trabajo que hacemos actualmente hoy, en el año 2021, vamos a llamar el año 2020, ¿vale? En 5 años, el trabajo que estamos haciendo en este momento se dividirá en dos. El 50% lo harán personas y el 50% lo harán robots, ¿vale? Esto va a afectar muchísimo. Esto significa que de aquí al año 2025 se van a destruir 83 millones de puestos de trabajo. Durísimo, porque desgraciadamente algunos de los puestos de trabajo que se van a destruir van a ser de personal a las que no le vamos a poder reentrenar para hacer puestos nuevos, porque la buena noticia y la excelente noticia para vosotras es que se van a crear 97 millones de puestos de trabajo. Es decir, que la robotización y la digitalización van a traer más oportunidades de las que van a destruir, pero va a forzar a todo el mundo a reentrenarse, ¿vale? Cuando hablamos de cuáles van a ser los nuevos puestos de trabajo, pues no son solamente puestos de trabajo digitales, no nos confundamos, ni robóticos, no nos confundamos. La pandemia nos lo ha demostrado perfectamente. La mayor parte de los puestos de trabajo que se van a crear son puestos de trabajo que no podrán ser robotizados porque tienen que ser hechos por humanos. El principal cantidad de puestos de trabajo que se van a crear son los que llamamos los puestos de trabajo de la economía del cuidado. Los médicos, las enfermeras, los investigadores en temas médicos, las personas, los psicólogos, las personas que cuidan de ancianos, las personas que acompañan, ancianos, a jóvenes con problemas, a todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado. Esto, de vez en cuando tenemos a niños en las escuelas, a profesores, ¿vale?
Otra de las áreas que va a crecer muchísimo tiene que ver con las ventas, el marketing y los contenidos. También incluso todos los contenidos que tienen que ver con culturales. Es decir, en un mundo donde las personas van a poder trabajar quizá menos horas, al poder robotizar parte de lo que hacíamos, vamos a tener más tiempo libre y lo podemos dedicar a leer más o a ver más películas o demás, ¿no? Y también las empresas tendrán que posicionarse e intentar atraer clientes de esta forma, ¿no? Por supuesto, lo que os han contado habitualmente y lo que os cuentan es verdad, va a haber un montón de puestos de trabajo nuevos en ingeniería, en computación en la nube, en temas de datos, en inteligencia artificial, en robótica, muy importante, ¿no? Y también va a haber puestos, aunque bastantes menos, lo que tiene que ver con lo que llamamos las profesiones ecológicas, que son todas las que van haciendo que la energía pase de la energía no verde a energía verde, ¿vale? Entonces, este es el mundo en el que os vais a encontrar, un mundo donde ya vamos a repartir nuestros horarios de trabajo con compañeros que no son personas, que van a ser robots, y estos robots a veces serán físicos, humanoides, o a veces serán simplemente, o sea, hay tres tipos, ¿no? Los físicos, los humanoides, y habrá otros que son puramente lógicos. Por ejemplo, un software que analiza las facturas directamente y crea un listado, pues para que una persona se dedique a llamar a reclamarlas, ¿no? O incluso uno que reclama, un robot que también las reclama directamente. Aunque yo creo que para reclamar facturas se va a seguir necesitando ese 17% de ventas, marketing y contenidos que van a tener que llamar a la persona a intentar entender por qué no puede pagar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que desgraciadamente todas las personas tenemos que entender una cosa, que es que las habilidades que tenemos, cada 5 años, el 40% de las habilidades que tenemos tendremos que reeducarlas. Es decir, que los que sois matemáticos, si en 5 años tengo que reeducar el 40% de mis habilidades, en 10 años tengo que casi reentrenarme entera, el 80% de mis habilidades. Las habilidades que no me tengo que reentrenar es hablar en público, es trabajar colaborativamente y demás, pero todo lo demás, cada 10 años me tengo que estar reinventando. Y además no nos van a dejar decir, bueno, pues nada, váyase usted un año otra vez a la universidad. No, se va a esperar que trabajemos y que a la misma vez que trabajemos, pues tenemos que estarnos reeducando, ¿no? Y las funciones, y en qué vamos a tener que trabajar. Y aquí quiero ser muy clara con vosotros, porque cuando hablo con muchas mujeres jóvenes, siempre vienen y me cuentan lo buenas que son en física, en matemáticas, en astrofísica, en no sé qué. Pero en general me suelen decir, no, yo saco matrículas de honor, yo saco sobresalientes y tal. Y yo les pregunto, ¿tú tienes muchos amigos? No, no tengo muchos amigos, yo soy tímida, tal. Pero a ti tú hablas en público bien, no, no mucho, tal. Y a ti cuando trabajas en equipo, hago yo el trabajo todo, porque aguantar a estos pedorros que lo hacen fatal y mucho más lento que yo y tal. ¡Ping! Entonces me empiezan a saltar todas las alarmas. Bueno, atención. O también me dicen, no, a mí es que, a mí lo que me gusta mucho es la tecnología y tal, pero a mí los temas de negocio, los temas comerciales, tal, todo esto a mí me gusta poco, ¿no? Bueno, pues señores y señoras, chicos y chicas, por si hay algún chico que está escuchándonos, muy importante, vamos a tener que tener muy balanceadas estas 5 tipos de habilidades. Habilidades de negocio. Tenemos que saber si lo que yo hago va a tener, qué implicación financiera va a tener o qué implicación financiera no va a tener. Y saber si lo que yo estoy inventando o lo que yo estoy creando tiene un mercado o no lo tiene. Es decir, negocio y comerciales. Normalmente va a ser muy importante que tengamos conocimientos muy generalistas en términos de tecnología, tecnologías técnicas básicas, programar, escribir en Word, manejar un montón de herramientas básicas. Y luego también voy a concentrarme porque tendré un trabajo determinado, tengo que ser súper especialista de mi trabajo. Si estudio en minería, pues será no solamente minería, es minería en tierras blandas de Chile, pues así, ¿no? Y también un montón de habilidades tecnológicas que sean disruptivas.
que no sean conocidas por todo el mundo y que permita que mi empresa o lo que yo estoy haciendo se ponga como líder. Y luego, lo último, pero no nada menos importante, las habilidades que se llaman soft skills, que son las interpersonales, súper importante. Hablar en público, debatir, trabajar en grupo, tener empatía, ayudar a todo el mundo, ser agradable. Tenemos que ser polos de atracción de gente que quiera trabajar con nosotros, porque el mundo es tan complicado que no hay nadie que sea capaz de solucionar ningún problema actual solo. Así que ahora, cuando yo le pregunto, le dije que iba a hablar con un montón de mujeres de 15 años y les dije, ¿qué les recomendaríais que no sea puramente técnico? Lo que me recomiendan es que os diga que tenéis que trabajar pensamiento crítico, análisis, resolución de problemas y luego ser capaz de autogestionaros. ¿Cómo? Teniendo tolerancia al estrés, flexibilidad y resiliencia, que es la capacidad de caerse, levantarse y seguir sonriendo. ¿Vale? Paro aquí por si tenéis preguntas acerca del futuro en el trabajo. Pues mira, tienes aquí dos preguntas. Laurita dice, ¿cuál crees que sería la solución para esas personas que perderán sus trabajos debido a la sustitución por máquinas? Pues es muy dura. Yo se lo comentaba a Susana acerca de qué es lo que había pasado en la América. Yo me gusta leer, ¿no? Entonces, en la América de principio de siglo, pues entraron unas máquinas parecidas a los tractores al mundo rural, ¿no? Y América era muy rural, muy rural. Y se destruyeron el 95% en muy pocos años de los trabajos. Lo que va a pasar ahora, en 4 años se van a destruir muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, entraron estas máquinas y claro, se quedó el 95% de los agricultores que trabajaban en la agricultura en paro. Entonces decidieron que no había futuro para ellos en los pueblos y se iban a ir a las ciudades. Se fueron a las ciudades donde había muchísimo trabajo industrial. Era el momento en el que empezaba la industria fuerte, la tercera revolución industrial. Ahora estamos en la cuarta, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que no les podían dar puestos de trabajo porque no sabían leer y escribir, y al no saber leer y escribir no eran capaces de seguir órdenes, ¿no? Y la revolución fue tan grande, que tuvieron que crear empresa, o sea, se creó y se empezó por primera vez en los Estados Unidos a dar la formación gratuita obligatoria para enseñar a la gente a leer y escribir, y todavía se sigue. En España, por ejemplo, pues ya lo sabéis, hay formación gratuita y obligatoria, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, estas personas, la verdad que lo van a tener muy complicado. Algunos, gracias a Dios, pues se van a poder formar y a través de la formación que le dé su propia empresa. Si la empresa es inteligente, intentará formarles ellos, porque es mucho más barato formar a una persona que despedirla, honestamente. Pues podrán darles otros puestos de trabajo, ¿no? Y otros, desgraciadamente, pues no podrán encontrar acomodo en esas fábricas, sobre todo, o en esas empresas de servicios, y ahí pues tendrán que pues reinventarse, crear su propia empresa, pues por ejemplo en esto de la economía del cuidado y convertirse en cuidadores o crear su propia floristería o dedicarse al arte, porque muchas de estas personas no tienen un trabajo que podamos enseñar a digitalizar o a enseñarles a programar en Python, pero a lo mejor son maravillosos artistas y lo hacen en su tiempo libre. Y por supuesto, pues lo mismo que ha pasado con la sociedad a través de los ERTES, de los ERES, de hacer que la gente que está en el paro a muy larga duración pues tenga mucha más ayuda. No nos queda otro remedio que seguir ayudando a esas personas, algunas de las cuales ya por edad o por lo que sea, pues seguramente no podrán encontrar acomodo en el mundo laboral. O sea que vamos a pasar 4 o 5 años muy complicados, desgraciadamente. Tenéis otra pregunta de Matilde que dice, sabiendo que el futuro del trabajo va a cambiar, ¿qué cursos serían ideales para conseguir salirnos bien de ese futuro? Pues lo primero es intentar que vayáis sabiendo qué es lo que os gusta, ¿no?
y después, pues, que tengáis unas buenas mezclas entre las habilidades técnicas básicas, es súper importante, ¿no? O sea, que todos tenéis que saber manejar todas las herramientas básicas, conectaros los unos a los otros a través de Teams, Zooms, Skypes, manejar y crear vuestros propios canales, programar, todo lo que tiene que ver con los temas básicos. Luego, cuando empecéis a saber hacia dónde va vuestro corazón, pues trabajar muchísimo en conocer la especialidad de vuestro área, ¿no? A mí me gusta la genética para hacer esto, o a mí me gusta la pandémica, o a mí me gusta, bueno, pues trabajar muy. Yo os diría que profundicéis muchísimo en matemáticas, aunque no os guste nada. Como os decía, las matemáticas son la gimnasia del alma, son lo que os enseña a poner los problemas, simplificarlos, que son súper complicados, ver qué es lo importante y qué es lo que no es importante, simplificarlo, crear una imagen lo más parecido posible del problema y buscar razonando la solución y haceros sentiros seguros de que la solución funciona. Y la vais a necesitar para cualquier cosa, para los que queréis ser investigadores, para lo que queréis ser, para todo vais a necesitar las matemáticas. Así que en este mes de las matemáticas os digo, matemáticas importantísimo. Y como os decía, la matemáticas es un lenguaje abstracto. Os diría que habléis por lo menos inglés perfectamente e incluso dos. Yo hablo inglés nada más, desgraciadamente, pero a mis hijos hablan ya 3 idiomas y ojalá pudieran aprender más, porque ser capaz de entender a las personas en su propio idioma ayuda muchísimo. Y luego, no os olvidéis, vais a tener que estudiar siempre, así que si no sabéis estudiar por vosotras mismas y necesitáis que os lo expliquen, tenéis que ir a cursos para aprender a aprender. Y trabajar muchísimo vuestras soft skills, tener amigos, salir, divertiros, reír, aprender a trabajar en grupo, convertiros en buenos líderes, trabajar en una ONG, todo este tipo de cosas que muchas veces los padres no valoramos nada y os decimos que no, a los libros, pues van a ser tan importantes o más que los propios libros. Qué buena explicación, Rosa. A mí hay una cosa, no sé si estarás de acuerdo, que también igual el ser flexible, ¿no? Ser flexible Sí, sí, también, sí. Ahí os lo porque ponía, en flexibilidad, Susana. eso para mí, yo por ejemplo soy licenciada en Historia y he acabado llevando las redes sociales, pero he tenido que adaptar varias veces en mi vida, haciendo cosas distintas. Y creo que lo que tú también, que ir cambiando, has ido cambiando de cosas, yo creo que es súper importante para tener una mente abierta, ¿no? Totalmente. Y aquí vienen un poco los consejos y luego ya les dejamos preguntar lo que quieran. Tres consejitos. El primero, yo que me he dejado influenciar mucho y ahora soy mayor, os lo digo. Cuando escribáis la historia de vuestra propia vida, que nadie más que vosotros sostenga vuestra pluma. No viváis la vida de otros, no seáis lo que otros quieren que vosotros seáis, porque vais a tener que vivir con vuestra propia vida. Así que de verdad intentad encontrar cuál es vuestra pasión, qué es lo que queréis ser y serlo, ¿no? Yo es el primer consejo que os daría. Y lo digo tanto para la influencia de vuestros amigos. Muchísimas veces queréis ser una cosa porque vuestros amiguitos, ¿no? Es que mi mejor amigo, es que mi novio quiere estudiar tal cosa, y yo también, lo mismo, ¿no? Vuestros padres, vuestros abuelos, la presión social, ¿no? Hay muchísima gente que dice, no, hijo, tú lo que tienes, eres un medio directivo de una empresa, tú tienes que ser un consejero delegado. Ser un consejero delegado, os lo dice alguien que ha sido consejero delegado durante más de 20 años, es, os lo digo, la esclavitud mejor pagada del mundo. Entonces, si lo sois, es porque sea vuestra pasión, porque creéis que aportáis valor, porque desde luego si no, no hay Dios que lo aguante. Entonces, y tampoco os dejéis influenciar por vuestro novio, novia, mujer, special other que dicen los americanos, ¿no? De la misma forma que la empresa
sois muy claras y os decís que sois únicas y que tenéis que ser iguales a los hombres, pues haced lo mismo en las familias que tenéis ahora y en las familias que vais a crear en el futuro. Sed lo que vosotros queráis. Si os vais a equivocar, esto era una frase de mi padre. Mi padre decía, hija, si te despiden, que te despidan por algo. Es decir, por algo que tú hayas hecho. Pues si tienes que fracasar en tu vida, que sea porque has fracasado por tus sueños. Porque ya lo peor, la doble carambola de tristeza, es que encima fracases en la vida por los sueños de tus padres o de tu novio o de tus amigos. Buscar cuál es vuestro sueño y perseguirlo. Segundo consejo. Normalmente se nos explica, yo siempre lo tenía claro, que en la vida uno va por un camino y tiene que tomar una decisión, ¿no? Entonces, si vas por un caminito, vas hacia el fallo, si vas por un caminito, vas hacia el éxito. Bueno, pues lo que he descubierto ahora es que uno llega al éxito levantándose de pequeñitos fallos, de muchos pequeños fallos. Uno va de fallo en fallo aprendiendo, ¿no? El otro día se lo decía yo a mi hija, le decía, no le habían dado un puesto de trabajo, se había entrevistado y no se lo habían dado. Y mamá estaba un poco deprimida porque ya lleva un año intentando encontrar un puesto de trabajo. Está estudiando cine, ha estudiado cine y con la pandemia pues no hay nada, ¿no? Y yo le decía, escríbeles y diles, ¿sabes qué? A veces se gana y a veces se aprende. Y hoy me ha tocado aprender qué es lo que hubiera tenido que saber o hacer mejor para que me dierais este puesto, ¿no? Pues es lo mismo. Pensad siempre, a veces se gana y a veces se aprende. Nunca dejéis un error o un fracaso sin dar un aprendizaje, porque ese aprendizaje es el que os llevará a éxitos futuros. Mi última slide, mi última, y no os olvidéis, es esta. Jamás paréis de aprender, y lo habéis visto en el futuro del trabajo que os estoy diciendo, porque la vida no os va a parar nunca de enseñar, ¿no? Entonces, si cada 10 años vais a tener que cambiar el 80% de lo que sabéis, es decir, todo lo técnico habrá cambiado, aquel que pare de estudiar se convertirá en las personas que están ahora mismo en este momento en el que les ha sobrepasado la tecnología y ahora mismo se encuentran que no saben qué trabajo encontrar, ¿no? Por favor, que no seáis vosotros estos. Cada día dedicarle 1 hora, 2 horas, incluso cuando tengáis el mejor trabajo del mundo, el mejor pagado del mundo, a eso, a seguir aprendiendo, porque si no os quedaréis atrás y vuestro futuro no será bueno. Esto es todo, no tenía más que contaros. Preguntas, Bueno, si es que hay algunas. Cierro esto ya. Pues ahora mismo no hay ninguna pregunta. Esperemos a ver si mandan alguna. Es impresionante, Rosa. Nos has dejado estas últimas claves, creo que son fundamentales para todo, para el trabajo, para la vida y para, pues eso, ser una persona que pueda tener un éxito ya no solo en el trabajo, sino en el día a día, ¿no? Lo más, mira, mientras llega la pregunta, y si no llegan ya cortamos porque nos hemos pasado un ratito, yo por mí encantada de seguir con vosotras, pero supongo que las chicas que me han oído dicen, ya nos hemos formado suficiente, ahora nos toca eso de socializar y ser amiguitas, ¿no? Bueno, pues le preguntaban a John Lennon cuando era pequeño, ¿no? Dice, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Y John Lennon contestó, feliz. Y dice, y ellos pensaban que no entendía la pregunta, y dice John Lennon, y yo pensaba que no entendían la vida, ¿no? Pues es un poco igual. Lo importante no son los títulos, lo importante no son... Es verdad que hay que tener un salario determinado, pero a partir de un determinado número ya no importa más añadir más ceros. Lo importante es ser feliz en la vida, ¿no? Y encontrar algo que nos haga, que haga que sintamos que nuestra vida tiene sentido, ¿vale? Y para, pues eso es un poco lo que creo que debería ser la responsabilidad de todos nosotros, chicos y chicas y padres y madres y educadores, ¿no? El ayudar a todos los que están a nuestro alrededor a que cada uno encuentre cuál es el sentido de su vida, ¿no? Y que cuando llegue el momento de partir de donde estamos, pues nos pregunten y pocas veces te dicen, ¿y usted qué fue, no? No te dicen, fui consejera delegada de Microsoft y de Siemens y tal, ¿no? Fui feliz o fui infeliz. Así que espero que en vuestra vida, la verdad, pues el día que os toque de partir, y espero que sea dentro de muchos años, podáis decir que hicisteis algo y que lo que hicisteis os hizo feliz.
A ver, ¿han venido preguntas o lo dejamos? Bueno, Que mira, ya he hay echado aquí preguntas. el sermón de la... Esto es como el sermón de la montaña, la abuelita turuleta, ya. Mira, no tienes preguntas, pero tienes agradecimientos. Mira, Claudia, que muchísimas gracias, muy interesante. A todas les ha gustado mucho. Alejandra Palomino dice que para ella ha sido la mejor masterclass que ha recibido por el momento, o sea que Bueno, ha sido... esto... Yo he de reconocer que me las he visto todas, ¿eh? O sea, porque no sabía qué contaros y quería actualizar lo que conté la última vez y he disfrutado un montón, así que tenéis muchísima suerte. Habéis tenido gente magnífica, cada una de nuestra padre y de nuestra madre, pero ha sido muy bueno. Así que nada, chicas, Pues y a STEM Talent Girl en general os deseo lo mejor porque estáis haciendo una labor magnífica. Contad conmigo para lo que necesitéis. Y chicas, aprovechad lo más posible y os deseo lo mejor en vuestra vida. Un besito. muchísimas gracias, Rosa. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a los partners por hacerlo posible, al Museo de la Evolución y a STEM Talent Girl. Y nos vemos pronto. Chao.